el día de hoy vamos a estar hablando de el libro de inhibición, síntoma y angustia de los puntos del 3 al 10 y lo vamos a estar relacionando puntualmente con el texto del caso Hans en el historial clínico, en las páginas que nos faltaba tomar, que es de las 60 hasta las páginas finales. Para comenzar, vamos a leer la primera diapositiva y vamos a ir explicando cómo el equipo fue enlazando esta situación. Dentro del historial clínico nos menciona: yo, ahí ya le tenías miedo al caballo. Y Hans responde: oh no, yo no he tenido miedo. Yo, quizás Berta te habló de que un caballo. Hans, interrumpiéndome: ¿hace pipí? No. El 10 de abril reanudo la conversación de ayer y quiero saber qué significa el por causa del caballo. Hans no atina a acordarse, solo sabe que a la mañana temprano había varios niños ante la puerta de calle y decían: por causa del caballo, por causa del caballo. Él mismo se encontraba entre ellos. Al insistir yo, manifiesto que no habían dicho por causa del caballo. Él debía tener un recuerdo falso. Esto lo podemos encontrar en la página 51 del tomo 10. Nosotros le damos la relación con el tomo 20 de la página 94, donde nos dice: pero por regla general, la trayectoria es otra. El primer acto de la represión sigue un epílogo escénico prolongado, o que no se termina nunca. La lucha contra la emoción pulsional encuentra su continuación en la lucha contra el síntoma. ¿Qué quiere decir? Pues dentro de este primer acto, como nos dice, ahí Hans menciona que los niños decían por causa del caballo, por causa del caballo. Y es algo que para él tenía ese sentido. Él encontraba por eso esa fobia, ese miedo. Sin embargo, pues hablamos de una pulsión y una escena prolongada. Es decir, evidentemente ya había estado en contacto con los niños, ya había estado en contacto con el caballo y era algo de lo que se hablaba, pero sin embargo no era ¿alguien que me quiera ayudar? Dentro de este punto, bueno, pienso que parte de la razón por la que lo asociamos es porque desde un principio pues nos plantean esta cuestión de que Hans, la fobia es a los caballos. Entonces, tiempo después se ve cómo va transcurriendo este momento de cambio de rol o desplazamiento, en este caso, pues aquí dentro de esta cita se muestra que Hans pues ya no le teme al caballo. Más bien como que lo traslada a otro objeto su temor, y de cierta manera pues es represión a lo que se está manifestando. Pero pues sin embargo sigue el síntoma. Sí, ahí como lo podía mostrar, el síntoma pues era la fobia y la angustia que le tenía al caballo. Y pues como aquí nos menciona de que su continua lucha contra el síntoma, él seguía continuando esa pequeña lucha que le tenía miedo al caballo, de que lo tomaba o lo sentía como, pero lo comparaba con el papá sin darse cuenta, y el papá no se explicaba eso de que él decía que el caballo era él, que también por las cosas que trae, como lo vemos en el dibujo, que las cosas que traía en la boca, pues lo relacionaba con el bigote del papá, y pues como repitiendo eso de que pues su continua lucha contra el síntoma, que era la fobia al caballo y su angustia.
Básicamente cuando está hablando con el papá, si se fijan, cambia muy, o sea, el papá está platicando del caballo y él menciona otra cosa para evadir de lo que se está hablando. Entonces es porque pues a lo mejor ya no quiere que lo mencione tanto, porque si recuerdo en esas páginas del libro, el papá quiere preguntarle acerca del tema y el niño lo evade, es como, bueno, ¿y qué más estaban hablando? No, de un caballo, no, y el niño empieza a evadir el tema, pero el papá a fuerzas quiere que se hable del mismo. Continuando con las partes de aquí del texto, menciona de que dice yo, ¿de qué puedes tú acordarte, Hans? De que Hannah ha viajado en la cesta porque yo no lo he olvidado, mi palabra de honor, yo. Pero el año pasado, sin embargo, Hannah ha viajado en el compartimento del tren con nosotros, Hans mencionaba, pero siempre antes ella ha viajado en la cesta. Aquí lo relacionamos con la angustia, se generó como reacción frente a un estado de peligro. En lo sucesivo se reproducirá regularmente cuando un estado semejante vuelva a presentarse. Lo que nos mencionaba aquí el texto, en el tomo 10, era que Hans estaba seguro que su hermana viajaba en un pequeño cesto que tenían, y cuando era completamente mentira. También ahí mencionaba que Hannah ya podía hablar y que podía sentarse sola, cuando claro que no, que nada más, o sea, el año pasado que habían viajado no podía sentarse ella sola. Y también eso lo que la angustia se generó pues al momento de que ya había vivido eso Hans, de que ya había visto que Hannah había viajado, y él pensaba, vaya, que que ella ya había viajado en la cesta, o sea, el año pasado, y en este día viajar en la cesta, que eso debía hacer ella. Aquí también mencionábamos, platicando fuera del video, que esto también tenía que ver algo con la huella anémica, ya que dentro de la huella anémica, pues es donde uno ve las imágenes que son catequizadas y después te llegan como un recuerdo. ¿Qué pasa aquí? Hans ya había estado en este lugar, vuelven, se le presenta la misma situación en el carruaje, en el caballo, van a otro lugar, van a su casa, y entonces él empieza a hacer estos comentarios, ¿no? De que Hannah venía en la cesta, cuando pues evidentemente la realidad era otra, como mencionaba el padre. Pero tiene que ver con esta parte de volver a un lugar en el que ya había estado, pero tal vez pensándolo también un poco en lo que a él le hubiera gustado vivir. Porque si bien Hans no quería que Hannah estuviera cerca de la mamá, porque Hannah representaba un peligro a la pérdida de la madre. Bueno, aquí la siguiente cita es de la página 60 del tomo 20. Y bueno, comienza Freud. Yo, estando tú ahí cuando mami bañaba a Hannah, quizá deseaste que ella soltara la mano para que Hannah se cayera dentro. Hans, sí. Yo, ¿la quieres a Hannah? Hans, oh sí, la quiero mucho. Yo, ¿qué preferirías? ¿Que Hannah no hubiera venido al mundo o que esté en él? Hans, preferiría que ella no hubiera venido al mundo. Yo, ¿por qué? Hans, por lo menos no gritaría así y yo no puedo aguantar los gritos. Aquí lo pudimos asociar o relacionar con la página 114 del tomo 20, específicamente dentro del punto 9, que nos dice: es, por así decir, magia negativa, mediante un simbolismo motor, quiere hacer desaparecer no las consecuencias de un suceso, impresión, vivencia, sino mismo. Aquí pues podemos realmente que Hans se niega como a aceptar el hecho de que haya llegado a la familia, se haya incorporado y que en este sentido no sea el centro de atención en sus papás.
Entonces, aquí, bueno, como lo menciona la cita, de cierta manera la quiere hacer desaparecer de su vida, de sus padres, porque bueno, también está dentro de una vivencia, obviamente dentro de su vida, y de la impresión, pues sin duda se muestra esta negatividad y disgusto, pero a la vez pues este sentido de ambivalencia, de entre amor y odio a la vez hacia su hermanita. Sí, Karina. Y iba a mencionar que era sobre la ambivalencia, porque antes de esa conversación, él está platicando sobre un miedo que tiene, que su mamá lo vaya a hacer, que lo vaya a soltar, y le dice que por qué, dice porque a lo mejor me porto mal. Entonces, por eso el papá le pregunta, así como tú has visto cuando bañan a Hannah, y le dice que sí, entonces que a él le gustaría que se soltara. Por eso el papá se queda de que pensando y le pregunta, ¿pero tú quieres a Hannah? Dice, claro que la quiero. Y, o sea, de entender que a lo mejor, como dices tú, fue el cambio, o sea, como todo pasa en la vida, ¿no? Cuando de repente de la nada te dicen que vas a tener un hermanito o que alguien llega a tu vida, y el cambio tan drástico de adaptarte a lo nuevo. En ese caso, a lo mejor él, pues todavía no, pues le cae en fondo que su hermana ya nació y que está aquí para compartir el amor de sus papás, y por eso es como que no le gustaría que estuviera, pero sin embargo la quiere, y es lo que tú mencionabas ahorita de la ambivalencia, y esto de amor y odio. Sí, como pudimos ver en el texto y en varias partes de... ¿Sí me escuchó, eh? Ok, en varias partes del texto, y pues como lo mencionaron mis compañeras, pues la ambivalencia de que no es la única parte que vamos a estar viendo con esto de la ambivalencia, pero es importante, como lo mencionaba Karina, de que pues ella mencionaba de que quería que se cayera dentro de la tina, vaya, para que pues que se muriera, por así decirlo, o sea, que no existiera, o sea, hacerla desaparecer, como menciona en la relación del texto que estamos juntando. Pero pues es algo de que sí la quiere, pero pues no quisiera estar ahí, lo mismo que hemos estado mencionando. Bueno, dice, en verdad, ¿a quién te gustaría más pegarle? ¿A mami, a Hannah o a mí? Hans, a mami, yo, porque me gustaría pegarle. Y luego le pregunta que con qué le gustaría pegarle, y él decía que con el abatidor de alfombras. Entonces, aquí nosotros, eso es de la página 68, tomo 10. Nosotros como equipo lo podemos relacionar con la ambivalencia que ya mencionamos anteriormente, porque pues se genera como una reacción frente a un estado de peligro. En lo sucesivo, se le reproducirá regularmente cuando un estado semejante vuelva a presentarse. Casos como este nos presentan nada parecido a una formación reactiva. Es evidente que hay diversos caminos para salir de un conflicto de ambivalencia. Esto se menciona en la página 98, en el tomo 20. Cuando el niño añora la percepción de la madre, es solo porque ya sabe por experiencia que ella satisface sus necesidades sin dilación. Sí, o sea, como lo mencionábamos ahorita, pues el niño quiere a su mami, pero sin embargo yo pienso que a lo mejor le podría pegar también, porque pues a lo mejor él ya más adelante va descubriendo que ella fue la que trajo a Hannah, y pues lo ve como una amenaza a cierto punto, porque puede traer unos niños al mundo a quitarle la atención. Bueno, así lo puedo yo relacionar. Y bueno, también siento que este sentimiento de ambivalencia que se va presentando también tiene que ver con la situación que pues cada vez se va creciendo esta duda de Hans acerca de la CPP, que si tanto niñas como niños lo tienen, y esta falta de aclaración por parte de los papás, de la mamá en este caso, que no le corresponde en este sentido. Bueno, ya hemos visto varias situaciones, como por ejemplo el no poder dormir con ella, el no poder estar con ella 24/7. Entonces siento que
de una u otra razón, pues iba a presentar este sentimiento. Siento que es común en los niños pequeñitos, porque, bueno, pues todavía no tienen esta conciencia de pensar en lo que realmente es o se vive. Siguiendo con lo que habíamos visto en la diapositiva pasada, pues podemos ver que aquí también la ambivalencia está hacia la madre. Primero vimos que estaba también hacia el padre, o bueno, ya hemos visto que, para Hannah, y también en varias partes del texto nos maneja, la ambivalencia hacia el padre. El diccionario de la Planche nos maneja que la ambivalencia es la presencia simultánea en la relación con un mismo objeto de tendencias, actitudes y sentimientos opuestos, especialmente amor y odio. Pues como ya lo hemos mencionado, tenerle amor y odio a un objeto o a una persona. También en el texto nos manejaba cuando le decía al papá que él le hacía daño o que le pegaba cuando no era así, pero por lo mismo de que le tenía este odio o coraje, inventaba cosas o situaciones que le sucedían. Recuerdo que habíamos mencionado uno el video pasado, que el niño pega con él, o sea, chocan por un error y él le está diciendo de que sí, tú me pegaste, me empujaste en la mañana, cuando pues era nada más, fue un tope por error, pero él lo tomaba como una agresión por lo mismo. ¿Damaris? Perdón. De hecho, esta parte de la ambivalencia la hemos visto explicada desde teorías psicosexuales también, cuando estamos viendo la etapa de pecho bueno y pecho malo, que es esta parte de te quiero porque me llenas, me siento bien, no tengo hambre, pero después cuando vienen las reacciones y a lo mejor y sientes en la pancita algo, viene esta parte del te odio, ¿por qué te comí? No quiero. Y es lo que pasa aquí con Hans, con las tres personas que están más cerca de él, que es el padre, la madre y Hannah, que en su momento muestra como este cariño, el quererse hacer cumplidos con la madre y luego venir y pegarle, el que con Hannah también decir, sí la quiero, pero desearía que se cayera por el balcón. Estas situaciones que se le presentan a Hans en cuestión del sí y no, del amor y odio. Pasamos a la siguiente. Ok, yo le había anticipado al padre que la fobia del pequeño se conduciría a los pensamientos y deseos ocasionados por el nacimiento de la hermanita. La relación tiene que ver con el displacer de angustia. Este recibe un carácter específico y en el caso de los seres humanos, el nacimiento nos ofrece una vivencia arquetípica de tal índole. Y por eso nos inclinamos a ver en el estado de angustia una reproducción del trauma del nacimiento. Si bien no es el nacimiento de Hans, pero es el nacimiento de alguien más que viene a su vida, que viene a quitarle esta parte de satisfacción en cuestión del afecto con la mamá, de ya no ser él el único y que ahora que ahora básicamente lo tengo que compartir todo. Puede ser o tendrá que ver en el displacer de la angustia. Esto se presenta en la página 63 del tomo 10. Sí, como mencionaba Damaris, pues me parece interesante cómo lo menciona el texto en el tomo 10, que, o sea, que él
lo menciona que la fobia del pequeño que tenía cuando naciera la hermana se iba a reconducir a los pensamientos y deseos de ese nacimiento. Pues fue durante, el carácter específico del displacer de la angustia, pues lo marcaba ahí, pienso yo, por lo mismo de que iba a mover lo que tenía, lo que sentía hacia esa angustia que tenía, hacia la fobia que tenía con lo mismo de que se le había creado y bueno, y creo que ya voy a leer lo siguiente. Dice, el siguiente punto dice, yo, sin embargo, Hannah estuvo una sola vez en Gumner. Hans, no, estuvo 2 veces. Sí, es cierto, me acuerdo bien, pregúntale a mami, te lo dirá sin duda. Yo, pero eso no es verdad. Hans, sí, eso es verdad. La primera vez que estuve en Guden podía caminar y cabalgar y después hubo que llevarla en brazos. No, fue después cuando cabalgó y el año anterior hubo que llevarla en brazos. Yo, sin embargo, hace muy poco tiempo que camina. En Guden no podía caminar. Aquí volvemos otra vez a lo mismo que mencionamos en diapositivas anteriores, que Hans está diciendo mentiras, que él decía que sí, que aquí lo mencionaba, que Hannah había estado en Gumner más de 2 veces y que podía caminar y cabalgar cuando no era así, cuando ella estaba la llevaban en brazos. La relación que tenemos aquí es con la imagen némica de la persona añorada, es investida sin duda intensivamente y es probable que al comienzo lo sea de manera alucinatoria. Hans pensaba, o sea, él lo había vivido y él pensaba que en ese momento lo imaginó, bueno, lo imaginó, vaya, que esta Hannah podía caminar y cabalgar cuando no era así, cuando ni siquiera, o sea, estaba llevada en brazos, o sea, no, porque no podía hacer eso. Y él tenía en su mente, o sea, parte de la fantasía, de la mentira que estaba diciendo, que ella, o sea, que ella sí podía hacerlo cuando no era cierto. Damaris. Sí, más que nada lo mencionaste como el niño miente, pero creo que no es tanto como una mentira, ¿sabes? Porque para él todo lo que sucede en algún momento para él es real o él lo cree así. Aunque en un momento expresa, si yo creí tu mentira de la cigüeña, pues tú créete esta. Pero está formando una historia y está creando su propia historia, que más como mentiras es esta parte también de lo que ya vivió y las representaciones que le puede dar a las situaciones. Karina. Sí, o sea, sí es como dices tú, no está como que mintiendo, pero él da a entender que así como se le hicieron creer de lo de la cigüeña, él ya va formulando poco a poco con lo que ha vivido y todo, es ese comentario que menciona, ¿no? Es la historia que él se está imaginando por todo lo que ha vivido y por todo lo que le recuerda, va asociando cosas poco a poco, pero en sí concuerdo con lo que dice Damaris. Bueno, siguiente cita. De la página 118 de el tomo 20. Hans, ¿cómo los caballos son tan arrogantes? Tuve miedo de que se tumbaran. Le preguntó, ¿quién en verdad es tan arrogante? Él, tú, cuando yo voy a la cama de mami. Yo, ¿deseas entonces que yo te tumbe? Él, sí, que tropieces con una piedra y te salga sangre y por lo menos yo pueda estar un poquito solo con mami. Cuando subes a casa, podré alejarme rápido de al lado de mami porque tú no me ves. Hans, ¿puedes recordar quién tropezó con la piedra? Perdón.
Es que aquí está como que confuso el yo, el él y Hans. Entonces, sigue el papá de Hans. ¿Puedes recordar quién tropezó con la piedra? Hans, sí, Fritz. El papá, cuando Fritz se cayó, ¿qué pensaste? Hans, que ojalá volaras por el aire tú con la piedra. El papá, ¿te gustaría mucho quedarte con mami? Hans, sí. Esta cita es de la página 69 del tomo 10 y lo relacionamos con el tomo 20 de la página 118, que nos da nos habla del complejo de Edipo positivo y nos hace una pregunta. Debemos suponer que la defensa del yo fue provocada por la emoción tierna hacia la madre o por la agresiva hacia el padre. En este caso, bueno, como vemos en el ejemplo dentro de la página 69, pues Hans aquí demuestra claramente este cariño, esta relación tan apegada que quiere tener con la mamá, y también demuestra por otro lado digamos, pues agresividad hacia el padre o rechazo hacia el padre, porque pues es él quien puede hacer todo, todo relacionado con lo sentimental con la madre y no él. Entonces se ve pues claramente un Edipo positivo por parte de Hans y la posición pues agresiva por parte del padre. No sé qué piensen ustedes. Jesús. Sí, pues ahí como nos lo maneja, ahí tenemos abajo lo que viene en el diccionario de la Planche, que el complejo de Edipo, que es un conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En este caso lo estamos viendo hacia el papá, en su forma llamada positiva, lo que mencionaba la relación. El complejo se presenta como la historia de Edipo Rey, deseo de muerte al rival, que es el personaje del mismo sexo, y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. Es como lo que ya hemos visto durante el texto, que pues es el complejo de Edipo en sí, o sea, todo de Hans que quiere desplazar al papá para quedarse con la mamá. O sea, él quiere ser el papá, él quiere hacer las cosas que hace el papá. Él muchas veces cuando se pone celoso cuando ahí lo mencionaba el texto, se pone celoso cuando el papá besaba a la mamá y lo quitaba, y va conforme pues como juntando todo esto, el complejo de Edipo, la ambivalencia, o sea, que quiere desplazar al papá, pero también quiere al papá, y o sea, cómo se va uniendo, vaya, todas las cosas, pero pues él quiere tomar el lugar del papá, quiere hacerle daño, que él desea que le haya pasado las cosas a él, al papá, y no lo que había sucedido. O sea, porque lo que dice aquí de que ojalá volaras por el aire tú con la piedra, o sea, deseándole el mal. Pero pues en sí, pues todo esto viene siendo el complejo de Edipo. Adelante. De hecho, en esta parte del complejo de Edipo, como lo mencionaban ya ahorita, pues es esta rivalidad con el padre, pero si bien yo ahorita estaba analizando o sea, qué tanto interfirió la madre para esto, y pues obviamente el padre también. Ya tenemos como anticipación de este historial clínico que pues el padre viajaba y el que dormía con la mami era Hans, que si él quería algo, la mami ahí estaba. Entonces es esta parte en la que la mamá le hace, decía arriba, lo hace todo con añoranza, lo hace todo muy rápido, y entonces el niño sabe cómo captar su atención, y el que el papá esté presente ahí es un peligro, es un riesgo de me va a quitar a mi mamá. Y me acordé ahorita porque tengo una sobrinita que tiene 2 años y está por cumplir 3 años. Últimamente está su papá y su mamá juntos, y de repente se desaparece el papá y empieza mi sobrina.
¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? O sea, no es, ¿dónde está mi papá? Es, ¿dónde está mi esposo? Y ver cómo se va formando este complejo edípico en los niños es bien interesante porque de los primeros momentos a uno como adulto le da risa que una niña tan pequeña diga, ¿dónde está mi esposo? Pero realmente analizando las situaciones y ver que le tengas que explicar, ahí sí es, ¿cómo le voy a hacer? Entonces ahorita que precisamente me acordé de este tema, de esta situación. Es que siento que los como que no les ponen un límite o algo en ese aspecto, porque hasta también me hizo como referencia a mi hermana. Mi hermana también tiene un niño de 5 años. El niño tiene su recámara, pero es como, no, duérmete conmigo. Y cuando él se queda a dormir en mi casa, es como, no, porque me vas a dejar a que yo duerma sola. Y yo, o sea, dándole a entender como que el niño ocupa otro papel que nada, que es otro rol. Entonces, ahorita me acordé mucho de la escena donde el niño le dice, bueno, eso antes del historial clínico, cuando el niño, Hans, le dice a su mamá que quiere dormirse con Mariel, y su mamá le dice de que, pero me vas a dejar sola, ¿por qué me vas a dejar sola? Entonces, da a entender como que le da entrada, ¿no? Que quédate aquí, o sea, quédate conmigo y quédate, o sea, y si no me voy a enojar. Entonces ahí la mamá no está poniendo límites y esto hace también como una rivalidad, ¿no? O sea, entre el papá y el hijo. Bueno, sí, así lo puedo percibir yo. Pues Sí, aparte, ay, perdón, adelante. nada más algo breve. Aparte, hace que el niño se confunda más, en ese sentido de que, bueno, si va accediendo a estas muestras, digamos, de cariño, de entrada a lo que Hans quiere, pues va a seguir haciéndolo. Y de hecho, o sea, esto tiene mucho que ver con las satisfacciones, o sea, hasta dónde se le permite al niño llegar y qué tanto satisface el niño para que esto no le llegue a una angustia, porque por ejemplo, él decía ver los calzoncitos nuevos de mamá, así recién comprados, le daban asco, pero no le daba asco cuando se metía con la mami al baño y los veía. Entonces es esta parte de la búsqueda de la satisfacción del niño, qué es lo que él está buscando y qué quiere. Siguiente diapositiva. Sí, nada más para comentar algo más del Edipo y lo que han estado diciendo. Pues sí, o sea, es como es impresionante, o me parece impresionante cómo esto es hace más de 100 años que pasó esto del libro, y cuando recién salió es como que, oh no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a pasar eso? Y que claro que no, y como 100 años después podemos darnos cuenta que sigue pasando las mismas cosas, que sigue sucediendo exactamente lo mismo, los mismos patrones, la misma conducta, y aquí es como realmente después de 100 años podemos ver que Freud en su texto cuando nos habló del complejo de Edipo, pues es algo que sí existe, que realmente existe, cuando muchas personas piensan que no, o lo ven normal, o lo mismo de que que le dan besos en boca al niño, o que dicen de que no pasa nada, si es él, cuando mami es mía, o es mi esposa, o etcétera, etcétera. También muchas veces por todo lo del complejo Edipo y todo lo que hemos visto, nos menciona o hemos visto que como volviendo al el super yo, el yo y el super yo. Volviendo a estos temas de que el deseo de tener a la madre, vaya, y como no puede tenerla, buscas a alguien que se le parezca en sus rasgos que tiene, o cómo es, o su forma de ser. Y es impresionante que pues así es. Yo me acuerdo, traían una broma en la Facultad de Psicología cuando estudiaba ahí hace unos años, que le decían de que, mira, te voy a hacer una pregunta, y le decían de que, a ver, que dime 5 cosas que admires o que te gusten o que creas que tu mamá hace bien. No, que ya las mencionaban, esto. Está bien. Y luego la otra que le hacían era,
dime 5 cosas que te gustan o que haga bien o etcétera tu novia o tu pareja. Y luego, no, pues esto y lo otro. Y luego, chis, pues son exactamente lo mismo. Ahí te dabas como cuenta de que personas de 20, 22, 20, 18, 21, 25 buscan, como no pueden tener a la madre, buscan a alguien o sea, el sustituto, la sustitución, desplazan eso. Y siguiente. Papá Hans, ¿quieres a papi? Hans, oh sí, papi, quizás también, dice, quizá también no, Hans juega con un caballito, en ese momento el caballito tumba y grita, el caballito se ha tumbado, ¿ves cómo hace brullo? Papá, una cosa te enoja en papi, que mami lo quiera. Hans, no. Papi, entonces ¿por qué llora siempre que me da un beso? ¿Porque está celoso? Hans, bueno, sí. Papá, ¿qué te gustaría hacer si fueras papi? Hans, y tú, Hans, si yo fuera papi sería muy bueno. Ese es de la página 74, tomo 10. Lo relacionamos con los síntomas de la neurosis obsesiva. Son en general de dos clases y de contrapuesta, de tendencia, o bien son previsiones medidas precautorias, penitencias, vale decir, naturaleza negativa, o por el contrario son satisfacciones sustitutivas, hartas veces con disfraz simbólico. Eso es de la página 108, tomo 20, perdón. ¿Cómo ustedes lo perciben o lo pueden expresar? Bueno, dentro de esta cita o esta relación, nos menciona que aquí, bueno, la primera clase de la neurosis obsesiva son las prohibiciones. Como vemos aquí en el ejemplo de la página 74, vemos como el papá de Hans le pregunta pues esta razón, ¿no?, por la que quiere ser él. Entonces aquí se plasma como también la intriga del papá pues hace denotar esta satisfacción que le causaría a Hans, o que le causa el hecho de sentirse como él, ¿no? Y que sería todavía más bueno que él, dándole a entender que pues él no está tan satisfecho con la relación que tiene con él, pues evidentemente por la lucha entre la madre, ¿no? O por la madre, más bien. También algo que me llama la atención aquí es la parte de no está cómodo, como mencionas, con la relación con el padre, pero también todas las representaciones que le da al padre, que es esta parte del disfraz simbólico, de todo esto que le atribuye al padre en cuestión de representarlo como el peligro, como el caballo, como el señor que va y taladra la bañera, como una jirafa que golpea a otra jirafa, toda esta simbolización que tiene aquí el padre, que tiene el padre para Hans. Sí, porque volviendo al tema del complejo, en sí es como que lo ve como una amenaza, o sea, como mencionaba Maris, todos los ejemplos, él lo ve como una amenaza hacia él y hacia la relación con su mami. Sí, como lo menciona en el texto, hay una parte del texto que lo menciona, que Hans va al cuarto del papá y en la mañana y cuenta que él no quiere que esté ahí, pero sí lo quiere. O sea, como aunque lo quiera, o sea, no lo quiere desplazar, pues es también algo que necesita y que quiere, o sea, allí volvemos a lo mismo en la ambivalencia, pero es algo que él realmente necesita, que esté ahí, que aunque no lo quiera, aunque no lo quiera, necesita que esté ahí. Siguiente. Ok, la siguiente dice, ¿te gustaría estar casado con mami? Y Hans menciona, oh sí,
Esto es de la página 77 del tomo 10. Y en relación, dice, constituye un triunfo de la formación de síntoma que se logre enlazar la prohibición con la satisfacción, de suerte que el mandato o la prohibición originariamente rechazantes cobren también el significado de una satisfacción. Era más que creo que esto está demasiado obvio. Las dos conjugaciones de los textos, puesto que como nos menciona, a pesar de que es algo prohibido para Hans, que es su mamá, decía el profe Arturo, ¿no? No te puedes meter con mi Lupita porque ella es mía. Aún así, pues inconscientemente o él quiere aún así el que su mami esté casada con él. Claro que quiero que esté casada conmigo, claro que quiero que sea mía. Y para él ya al tener, perdón, al imaginar que esto pase, es un gané, es una victoria y es para él la satisfacción de triunfo de que por fin se la quitó al papá. Sí, pues de hecho también mencionaba en el texto de que cuando el papá se iba de viaje o salía, él, o sea, él se quedaba como el papá de la casa y que, o sea, él se quedaba como la figura paterna, como que él sí fuera el papá, o sea, que él dormía con la mamá, que él pues se sentía de cuenta como si fuera su esposo. Y pues ahí volvemos a lo mismo de todo esto de que tiene ese coraje de que no lo quiere, de lo mismo que hemos estado hablando durante todos los textos que hemos visto, vaya. No sé si alguien quiera mencionar algo más o pasamos a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor. Bueno, siguiente cita de la página 80 del tomo 10. Hans, lo sé, antes yo era la mami, ahora soy el papi. Yo, ¿y quién es la mami de los niños? Hans, bueno, mami y tú eres el abuelo. Yo, o sea, ¿te gustaría ser tan grande como yo? ¿Estar casado con mami y que ella tuviera entonces hijos? Hans, sí, eso me gustaría. Y la de la Nice, mi madre, entonces la abuela. Aquí lo pudimos relacionar con, bueno, principalmente el concepto de condensación, que según Laplanche es una representación única que se representa por sí sola varias cadenas asociativas en la intersección de las cuales se encuentra desde el punto de vista económico, se encuentra catequizada de energías que unidas a estas diferentes cadenas se suman a ellas. Bueno, aquí podemos ver toda la relación de objetos, de personas en Hans, donde nos dice que primero fue la mami, recordemos que también por un momento fue el caballo y actualmente pues está haciendo ese papel del padre. Entonces junta estas cadenas asociativas en donde juntando estas, sí, cadenas asociativas, pues se forma como este proceso de condensación. No sé si quieran comentar algo acerca del proceso económico. Damaris. Yo, también en esta parte de la condensación y lo que hablábamos también sobre las cadenas asociativas, era esta parte de que Hans se asoció con la mamá. Es el yo voy a estar con mami. Y entonces al padre lo está desplazando. ¿Y qué está haciendo? Al padre lo está mandando con su mamá. ¿Verdad? O sea, está haciendo esta asociación de yo con mi mami, tú con tu mami. Y así va a funcionar.
No sé si se pudiera relacionar también con lo de los representantes representativos, donde, bueno, son varias personas a la vez, pero como dices, Damaris, en este sentido, Hans quiere estar solamente él con la mami y convertirse obviamente en el papá y pasarle como que ese perfil, bueno, no ese perfil, no, ese papel a otra persona y bueno, todo esto se va asociando más adelante. Ok, pasamos a la siguiente. Nos maneja aquí lo que estamos citando es, yo agrego a modo de conclusión, lo mencionaba ya casi al último del texto de los, disculpen, perdón, los clínicos, los datos clínicos, perdónenme, que dice, yo agrego a modo de conclusión con la última fantasía de Hans, queda superada también la angustia proveniente del complejo de castración. La expectativa penosa daba vuelta hacia una dicha, en efecto, el médico instalador, etcétera. Viene, quita el pene, pero solo para dar cambio a uno más grande. La relación que lo manejamos aquí es cuando el yo da comienzo a sus intentos defensivos, el primer éxito que se propone como meta es rechazar a todo o en parte la organización genital de la fase fálica hacia el estadio anterior, el sádico anal. Ahorita de hecho creo que lo mencionó Damaris, que como todo lo relacionado o con el médico o con el que puso la bañera, o sea, con el caballo, con la jirafa, como todo lo va relacionando a Hans al padre y cómo lo pudimos ver durante todo el texto. No sé si quieran mencionar algo más. Me disculpo. Asociando con todo. Ay, perdóname. Digo, como lo va asociando con todo, como también, bueno, cuando mencionamos ahorita lo de la cesta y todo, él hacía mención más adelante del tema sobre la cigüeña y él platicaba de la cesta del color de la cigüeña y decía, es color rojo, como sangre, le dice el papá, y sí, como viene en mi libro, un libro ilustrado que él tenía, pero a esto a mí me recordó o lo asocié con lo del principio de cuando iniciamos platicando de Hans, ¿no? Cuando empieza la mamá a decirle lo de la amenaza, después él pasa al cuarto y ve la vasijita con sangre, entonces yo creo que él también lo puede asociar todo así. Las asociaciones tienen mucho que ver con este proceso de los representantes representativos, de cómo Hans va catequizando cada proceso de cada situación que va llevando y que nosotros hemos logrado percibir a lo largo del historial clínico. Esta parte de la relación en cuestión de la conclusión que nos dan en el libro, que nos habla de esta última fantasía, en realidad, pues se puede percibir ya que tanto como mencionábamos, el médico, todo lo que para él representaba un peligro, pues era esta parte de me da miedo porque puede que me quiten el pene. Es esta parte de romper ese miedo del niño hacia los representantes que tiene como tal. Cuando sabemos que esto pues es entra en el proceso dinámico en las cuestiones de las tópicas, en el proceso del ello, yo, super yo, que el yo es como no lo hagas, el ello es hazlo. Cuando la mami dice no te toques porque te lo van a cortar. El ello es hazlo. El yo es no, esto me incomoda, no me gusta, me angustia, lo reprimo y entonces vienen estas caracterizaciones de los miedos. Cuando aquí empieza a funcionar o hace su función el yo, en cuestión del
de este proceso dinámico, entonces el niño empieza a ser defensivo con lo que él quiere y con lo que puede llegar a sentir, ¿por qué no? Laura. Bueno, solo añadir como parte de esta conclusión es que, digamos que, bueno, obviamente toda esa importancia, como lo veíamos en un principio de los textos, que indudablemente estas dudas que tienen los niños pues se presentan siempre y pues hasta ahorita no hemos detectado como que ese punto dentro del texto de Freud donde los padres ya hayan aplicado pues este esclarecimiento a Hans. Entonces siento que por el momento sigue creciendo, bueno, un poquito porque ya está teniendo como que más conciencia de esta diferencia anatómica, pero pues sí siento que hicieron muy mal en no aclararle desde un principio y no solamente decir sí, naturalmente, sino que explicar, ¿no? Que mami tiene o las niñas tienen vagina y los niños tienen pene y son distintos y en base al crecimiento pues va a ir cambiando. Entonces, pues sí, fue un proceso un poco extenso, pero pues sin duda nos fue ayudando a conectar como que el caso Hans y entender de manera muy muy estresante, digamos así, pues este caso, porque sí es un caso complejo, pero pues estuvo muy interesante todo este proceso, sí. Bueno, yo quería comentar algo. Con respecto a esta forma del esclarecimiento, como lo mencionas, o sea, los padres solamente era como, naturalmente, probablemente, obvio, pero cuando hubo un esclarecimiento, o cuando el padre trató de darle este esclarecimiento a Han sobre él hace pipí, que no todos lo tienen, creo que ya fue un poquito, pues nunca es tarde de verdad, pero en la situación en la que el niño estaba, yo considero que sí, y también porque tenía como anticipación esta parte de las amenazas de la madre, tenía esta anticipación del nacimiento de Hannah, que ya había visto un doctor, ya había visto la basílica de sangre, ya había visto todo eso y obviamente pues muchas cosas influyen en el proceso que está llevando Hans y también con lo que el niño también está aprendiendo y que los padres probablemente no le están esclareciendo del todo, que es como parte también, digámoslo, de la educación que pueda presentar el niño, porque también de primero el niño quería que las niñas en Munden lo vieran hacer pipí, que el juego de las prendas, toda esta parte, pero después viene la parte donde el niño dice, no, yo no quiero que me veas, o tú no me veas, esta parte de los diques. Es muy interesante y claro que complejo el caso Hans, porque es estar puntualizando punto por punto y viendo cada situación que al niño que al niño le están presentando. Pero al final del día creo que hemos aprendido algo y el enlazarlo con los textos también nos ha ayudado bastante para que ahorita a este punto de lo que estamos haciendo también podamos decir, bueno, anteriormente ya habíamos hablado sobre esto y esto, ya lo mencionaron también ustedes, de que en tal video hablamos ya de esto, y es lo padre que podamos enlazar también ideas que ya habíamos percibido y volverlas a traer para conectar con más cosas. Sí, de hecho, la mera verdad, pues es un caso extenso que nos pudo explicar
de que los fobias que tenía, la angustia que tenía, la fobia al caballo, lo de cómo se relacionaba todo el papá, los sueños. También creo que importante decir que estamos hablando de un texto de hace más de 100 años, o sea, como hace más de 100 años, ya lo había mencionado en videos anteriores, como hace más de 100 años seguimos teniendo estos mismos problemas. O sea, como un texto que nos dice de que pues el esclarecimiento, de no decirle las cosas al pequeño, como, o sea, negarle la información y todo, y como ahorita 100 años, 110 años después, seguimos haciendo lo mismo. Porque estamos muy cegados de que muy negados de que no podemos enseñarle eso. Ay, ¿cómo le vamos a enseñar sobre la sexualidad a los niños en estas épocas? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, y seguimos viendo, como les mencionaba, que es exactamente lo mismo. O sea, el complejo de Edipo existe y siempre va a seguir existiendo y siguen siendo los mismos problemas o las mismas cosas o las mismas situaciones, se repiten y pues así va, como nos mencionaba. Es más, el mismo Freud, el texto que manejaba del pequeño Hans en sus textos después de 10, 15 años, cómo él los iba manejando, qué iba diciendo, lo seguía mencionando de que, como Hans esto, cuando iba retomando un punto, haciendo un punto o sacando información nueva, lo seguía relacionando con Hans, lo mismo que hemos estado haciendo en estos últimos videos, que con un caso que tuvimos, el caso de Hans que vimos, vaya, cómo lo hemos estado relacionando con los textos de inhibición, viendo todos los puntos, lo que es las inhibiciones que tenía, las transferencias, el complejo Edipo, la castración, cómo el propio Hans lo va manejando y cómo va aprendiendo y viendo las cosas cuando Hannah nace, que ve que le dicen lo de la cigüeña, cómo quiere a la mamá, cómo se le crea la fobia cuando él dice la tontería, cómo se le crea la tontería que fue porque vio que se cayó un carruaje y se murió el caballo, cómo de eso de la fobia quería que le pasara a la papá, cómo relacionar al papá con el caballo, cómo no podía salir, la inhibición de no poder salir a la calle porque tenía esa inhibición de que le daba, ¿cómo se llama? Como el miedo, vaya, como nos dibujaba ahí el libro de que era muy poquito, muy corto y que no se atrevía a salir. También pues la castración de la madre que le decía que cómo de pasar de, te lo voy a cortar y decir, me vale, a ir a otro punto de que, me lo puede cortar porque vio a Hannah, vio la vacinica, ahí donde tenía el doctor con sangre y como no le vio el hace pipí, pues bueno, el pene, a Hannah pensó que se lo había cortado y él pensaba que pues ahora sí ya me pueden cortar a mí y ahí fue la amenaza de castración donde se cumplió, vaya. Y pues como vimos cada cosa importante del texto que nos manejó Freud y el papá, porque pues el papá también le mandaba las cartas a Freud y cómo lo fuimos uniendo con cada texto que leíamos y pues la verdad fue algo que nos ayudó mucho y aprender más de todo lo que de estos puntos que hemos visto, la ambivalencia, todo el desplazamiento, todo la condensación, todos los puntos que hemos estado viendo durante todos los textos y los videos y ya fue mucho, Siguiente. Y bueno, ya para concluir, yo también quiero dar como una pequeña conclusión a lo que hemos aprendido, bueno, lo que personalmente he aprendido sobre este caso. Como decía Jesús, o sea, eso va a seguir. Yo les mencionaba antes de los videos, yo estoy en prácticas en un colegio, yo tenía que poner imágenes sobre el aparato del niño, los genitales, y las maestras fue como, no, Miss, está muy explícito, son niños de kinder, y le ponen una calcamonía. Porque ¿cómo les vamos a explicar todo esto? Y luego los van a decir los papás y no, vamos a poner una calcamonía. Y ya taparon lo que era con un sticker para evitar hablar sobre el tema, para no especificarles. Entonces, creo que a todos nos ha quedado muy claro, hemos aprendido mucho, como ahorita mencionamos en el video, con nuestros sobrinos,
con las personas que nos rodean, hasta ya creo que aplicamos de, ay, como en el caso de Juanito, sí, a mi sobrino le pasa lo mismo, o como que lo identificas y es como que, no, sí es cierto. Entonces yo siento que hemos aprendido mucho, ahorita como decían de la ambivalencia, y es como que, ay, eso lo puedo relacionar con algo que me pasa, o sea, ya son cosas que son como conceptos que ya relacionamos con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, yo siento que sí nos dejó muy buen aprendizaje y obvio batallamos mucho al principio, pero poco a poco ya íbamos como que adquiriendo ese conocimiento que ya teníamos sin problema de que, ay, como en el video pasado, lo relacionamos como tal. Y pues ya de mi parte pues sería todo. No sé si alguien quiere agregar algo más, sino para dar terminado este video. Bueno, agradecemos su tiempo, maestra, que tenga un excelente día. Gracias.